Soy el profesor Chin-Gun Sok, a cargo de enseñar la materia misiología. Primero vamos a aprender sobre los fundamentos bíblicos de la misión. Capítulo 1. Fundamentos de la misión. 1. Estudiaremos el concepto de la misión. La misión es un mandato de Dios señalado en la Biblia. El Nuevo Testamento explica el proceso en el que la iglesia primitiva lleva a cabo la misión. Martín Lutero redescubrió la verdad bíblica por medio de la Reforma. La Iglesia volvió a experimentar una nueva vida basada en la Biblia. En el año 1793, William Carey fundó la Sociedad Misionera e inició su viaje misionero a la India. Comenzó a aumentar el entusiasmo por la misión. El siglo que va desde el año 1815 a 1914 se denomina el Gran Siglo de las Misiones. Luego de la Conferencia Misionera de Edimburgo en el año 1910, fueron rechazados los conceptos y propósitos clásicos de la misión protestante. Por esta razón surgieron muchas dificultades en el desarrollo de la misión. Desde el año 1920, en misiología, se comenzaron a buscar métodos más eficaces para las misiones transculturales. Por eso, la misiología se desarrolló como una disciplina académica integral, enfocándose en el estudio de teología, antropología cultural e historia. Con respecto a la definición de misiología, hay varias opiniones, pero las principales son las siguientes. 1 entre paréntesis, definición de Alan Tippett. Alan Tippett define misiología del siguiente modo. Misiología se define científicamente o metodológicamente. Es la investigación, registro y aplicación de los fundamentos teológicos de la misión cristiana, los materiales relacionados con la Biblia, literatura, historia, principios y técnicas antropológicas. Describe la teoría y método relacionado con la misiología del siguiente modo. Primero, es un proceso de comunicar el mensaje del cristianismo. Segundo, trata los problemas que surgen al proclamar el Evangelio a los no cristianos. Tercero, establece iglesias, organiza a las congregaciones y une a los conversos a las congregaciones.
Trata sobre la estructura de la Iglesia, su crecimiento, madurez interno y evangelismo externo, y las misiones en las diversas formas de culturas. 2 entre paréntesis, definición de McEachran. Donald McEachran considera que el corazón de la misiología es ganar a los conversos mediante la proclamación del Evangelio, unirlos a la congregación y lograr el crecimiento de la Iglesia. McEachran sostiene que el crecimiento de la Iglesia es la piedra angular de la misiología. Considera que la teología, la antropología y los métodos de comunicación apoyan al crecimiento de la Iglesia. McEachran dice lo siguiente con respecto de la misiología. La misiología es la ciencia de comunicar el Evangelio. Dios realiza el crecimiento de su iglesia y comunidad, extendiendo la redención de la persona entera. La misiología trata la proclamación de la fe cristiana. Este es el corazón de la misiología. La misiología es una disciplina académica que está convencida de que la misión cristiana es la gran comisión del Señor Jesucristo y presenta métodos científicos para lograr eficazmente esta misión. Mateo 28, 18 al 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a aprender sobre el propósito de la misión. La misión es la obra redentora de Dios que lleva a cabo en el mundo y tiene un propósito preciso. Este propósito final es presentado claramente en la Biblia. A comienzo del siglo XVII, el teólogo reformado holandés Boetius dijo lo siguiente con respecto al propósito de la misión en su libro Política Eclesiástica. Primero, la conversión de los gentiles. Segundo, el establecimiento y crecimiento de la Iglesia. Tercero, glorificar a Dios. El concepto misionero clásico de Boetius fue aceptado en la modernidad por Bavinck y Weyerhaus. Estos tres propósitos no son independientes entre sí. Finalmente están relacionados con el propósito de Dios, el advenimiento del reino de Dios. El reino de Dios en los últimos tiempos del mundo manifiesta la absoluta soberanía y gracia de Dios. Habla del rol apostólico de la iglesia terrenal y del arrepentimiento del pecador y su salvación que están delante del reino de Dios. Vamos a analizar uno de los propósitos de la misión.
uno entre paréntesis, la conversión de los gentiles. Nosotros debemos proclamar la palabra de salvación y trabajar por el establecimiento de la Iglesia de Dios y su extensión hasta la venida del reino de Dios. Desde la perspectiva de la historia de la redención, presupone la conversión de las personas y hacerlas discípulos de Cristo. Es decir, guiar a todos los pueblos a la conversión. Es el movimiento de hacer seguidores y discípulos de Jesucristo. Esta es la condición indispensable para el establecimiento y extensión de la Iglesia. Entonces, primeramente, analicemos específicamente el tema de la conversión. La conversión tiene dos aspectos. Tiene un aspecto divino y otro aspecto humano. Desde la perspectiva humana, la conversión es abandonar la esclavitud del pecado y de las cosas pasadas. Además, es obedecer a Cristo con todo el corazón y voluntad. Desde el aspecto divino, la conversión es ser liberado de los poderes de las tinieblas y ser trasladado al reino del Hijo de Dios. Por Cristo, Dios nos llama hijos e hijas. Dios llega a ser nuestro Padre. Esta es una asombrosa bendición y transformación. La salvación no la disfruto yo solo, sino junto a todos los creyentes. La fuerza impulsora de la misión es la seguridad de la salvación y el agradecimiento de que no puedo disfrutar de esta bendición yo solo. En segundo lugar, el proceso de la conversión. La Biblia habla del proceso de la conversión desde dos lados. 1. Ocurre por obra de Dios. Dios hace que por medio del Espíritu Santo entendamos el pecado. Hace que confesemos el pecado, nos da el perdón y la seguridad de la salvación. La conversión es cuando el ser humano recibe la salvación, recibe la vida eterna y llega a ser una nueva criatura. La gracia salvadora obrada por Dios es llamada conversión. Es el lado divino de la conversión. 2. El lado humano de la conversión. La misión es guiar al ser humano hacia Dios. Se le demanda fe y determinación a obedecer. En este momento, el hombre responde a la exhortación del Espíritu Santo con respecto al amor de Dios. Del lado humano, lo que se demanda en la conversión es que el hombre se vuelva al Señor, que se arrepienta, que confiese su pecado y que crea. En tercer lugar, los tipos de conversión. Existe la conversión individual y la conversión grupal. La Biblia habla no sólo de la conversión individual, sino de la conversión familiar, del grupo y de la conversión de la comunidad regional. De los propósitos de la misión, veamos ahora dos entre paréntesis, el establecimiento de la Iglesia y su expansión. El propósito final de la misión es glorificar a Dios. El interés de la misión también es la venida del reino de Dios. El Señor nos dice que se logra la segunda venida de Cristo cuando se logre la misión mundial.
Desde la resurrección del Señor hasta su segunda venida, la voluntad del Señor es la obra misionera y el establecimiento de iglesias. La voluntad del Señor es la obra misionera y el establecimiento de iglesias. La misión que enseña la Biblia es llevada a cabo por la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La obra misionera la realiza personalmente el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo, la dirige y la completa. Por eso la misión es la gran comisión que nos ha encargado. Bruce dice lo siguiente con respecto a la elección de los discípulos hecha por Jesús y de su capacitación. Fue para la fundación de la Iglesia y para que cumplieran la responsabilidad de la misión mundial. El apóstol Pablo señala que la Iglesia es la comunidad escatológica fundada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. La Iglesia es el verdadero pueblo de Israel y propiedad de Dios. La Iglesia es la imagen y señal del reino de Dios venidero. Juan Calvino dijo que la Iglesia está basada en la elección secreta de Dios. Da testimonio de que la Iglesia fue llamada a ser la comunidad mesiánica. En Hechos de los Apóstoles vemos el aspecto de la comunidad cristiana primitiva. Teológicamente, esta iglesia primitiva es esa comunidad. La Iglesia es la comunidad escatológica centralizada en los apóstoles por la obra del Espíritu Santo dado en Pentecostés. Esto indica que la Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Por la obra del Espíritu Santo aparece la Iglesia de la era apostólica. Esto no indica que está primero la era misionera y luego la era de la Iglesia. Significa que la Iglesia llamada por Cristo cumple su misión apostólica por el poder del Espíritu Santo y aparece sobre el escenario de la historia. O sea, el poder del Espíritu Santo hace que los apóstoles y la comunidad de Cristo pueda testificar la salvación. Los apóstoles predicaron con el poder del Espíritu Santo. En ese momento, 3.000 personas volvieron al Señor y fueron bautizadas. El Señor añadía cada día a los que recibían la salvación. Luego hubo caso en que en un día se convertían hasta 5.000 personas. La conversión a la fe de 5.000 varones indicaría que, sumado con toda la familia, su número sería asombrosamente mayor. Ellos se reunían en el templo, en pequeños grupos o formaban la iglesia en casas. Esta es la típica iglesia neotestamentaria que aparece en las misiones de Pablo. No podemos encontrar en el Nuevo Testamento las iglesias externas al estilo de hoy en día. Las epístolas de Pablo muestran a las iglesias de las casas. En las misiones de Pablo, el establecimiento y expansión de la iglesia es una comunidad escatológica que existe para la misión, colocada entre la resurrección de Jesús y la segunda venida de Cristo. A continuación veamos el propósito de la misión final de Pablo. Proclamar la gracia salvadora de Dios, glorificar a Dios.
El establecimiento y crecimiento de la Iglesia es también un propósito importante de la misión. Siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo, tiene que seguir haciendo misión hasta que venga el reino de Dios. El propósito final de la misión es la salvación de la humanidad. El contenido del mensaje de la misión es el Evangelio del reino de Dios venidero. La gran comisión de la misión seguirá realizándose mediante el establecimiento y expansión de la Iglesia hasta el fin del mundo. El establecimiento de iglesias se realiza mediante las conversiones. Por eso esto es el comienzo de movimientos evangelísticos. Jochen Di, que especificó la teoría teológica del movimiento ecuménico, dijo: Boetius sostuvo que el propósito de la misión es el establecimiento de la Iglesia, pero esto es un error. Sin embargo, Boetius no dijo que únicamente el establecimiento de la Iglesia fuera el propósito de la misión, sino también la conversión de los gentiles y darle la gloria a Dios. El tercer propósito de la misión, 3 entre paréntesis, darle la gloria a Dios. El propósito de la vida del cristiano que es salvo es el siguiente: glorificar a Dios y agradar a Dios. Esto es definido en la primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster. El Antiguo Testamento está lleno de alabanzas que glorifican a Dios. El profeta Ezequiel dice lo siguiente: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. De este modo muestra claramente el propósito de la misión. El Nuevo Testamento alaba la gloria de Dios y testifica la proximidad de la venida del reino de Dios. Cuando Cristo anunciaba el Evangelio, proclamaba diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Sus enseñanzas registran la gloria del reino de Dios. Por eso, si sabemos que darle la gloria a Dios es el principal propósito básico y final de la misión, entonces el interés básico de la misión no está en el hombre, sino en Dios. La misión no es representar al mundo, sino es más bien representar a Dios en el mundo. La causa de la confusión y crisis en la misión de la actualidad es que se centra en el interés y actividad del hombre. Por eso está desapareciendo incluso la fuerza impulsora de la misión. Además, esta generación ha causado la desgracia de centralizarse en teorías e ideologías humanas. 3. Estudiemos sobre el fundamento de la misión. La misión de la Iglesia en Jesucristo se fundamenta en el amor de Dios Trino, que quiere reconciliar a la humanidad con Dios. Este es el deber de la Iglesia y del pueblo elegido. Por eso, la misión no consiste en un plan de negocio que se decide dependiendo del plan y presupuesto de la Iglesia. La misión es la razón de la existencia de la Iglesia, relacionada profundamente con el rol apostólico que es la esencia de la Iglesia. La misión y la Iglesia se basan en la santa voluntad redentora de Dios para salvar a la humanidad.
La voluntad de la redención de Dios se expresa completamente en el suceso redentor de Jesucristo. Johannes Blau dijo lo siguiente: aparte de la iglesia que es enviada al mundo, no puede haber otra iglesia. Aparte de la misión de la iglesia de Jesucristo, no puede haber otra iglesia, otra misión. James Ackerer dijo lo siguiente: en la época de los apóstoles, la iglesia y la misión estaban totalmente unidas, por eso crecía la iglesia. Pero con el paso del tiempo, cuando los líderes de las iglesias comenzaron a manejar las actividades misioneras, las congregaciones de las iglesias dejaron de participar en las misiones. Incluso se perdió la fuerza impulsora espiritual. La iglesia descuida la esencia misionera y la teología considera la misión como un subproducto y la explica como un fenómeno histórico. Pero la misión no es simplemente un fenómeno histórico. Es importante el fundamento bíblico de la misión. Hay una teoría del doble fundamento de la misión. La misión se fundamenta en el envío de Dios y a la vez los gentiles miran al Señor necesitados del Evangelio. Esta teoría se basa en Romanos 15:1. Es una cita de Isaías 11:10. Se debate acerca de a qué periodo histórico se refiere esta parte de Isaías. Pero esto se refiere al último tiempo en que Israel será salvo. Si observamos el contexto de Isaías, se trata de una profecía escatológica como una descripción del día final. Los misioneros cristianos dicen que los gentiles necesitan el Evangelio. Nadie que se dedique a las misiones niega esta realidad. Pero hay quienes sostienen que el anuncio del Evangelio no es necesario. La base de la misión se encuentra en la voluntad de Dios Creador, que para salvar a la humanidad envió a su Hijo unigénito al mundo. Además, conforme a la voluntad de Dios, se basa ciertamente en la gran comisión de Jesucristo que vino al mundo luego de resucitar. La gran comisión de la misión en el plan salvador de Dios para la humanidad presupone que toda la humanidad necesita el Evangelio de la salvación. Por eso la misión se basa en la santa voluntad de Dios Trino para salvar a la humanidad. También se basa sobre la gran comisión misionera de que así como Cristo fue enviado por Dios, nosotros también somos enviados. La expresión "los gentiles miran al Señor necesitados del Evangelio" refleja el corazón anhelante por la salvación del alma que tiene el cristiano hacia las personas del mundo que no son salvas. 4. Estudiemos sobre los malos entendidos sobre la misión. Si bien se enfatiza la importancia de la misión, en los últimos tiempos se comenzó a distorsionar la idea de la misión. Esto se debe a las diferencias teológicas entre los grupos del Consejo Mundial de Iglesias y los grupos evangélicos conservadores. El fenómeno de la polarización entre las teorías misioneras de ambos grupos está siendo de gran tragedia para la actividad misionera.
El concepto misionero clásico del cristianismo histórico está comenzando a ser distorsionado. El libro, publicado en el año 1958 en Alemania, llamado Misión de Dios por George Visedom, se tradujo al inglés y se publicó en el año 1965. Este libro generó un nuevo viento entre los seminarios teológicos de Estados Unidos, que estaban sufriendo las secuelas de la teología de la muerte de Dios. Visedom declaró que el Dios Trino es la única base de la actividad misionera. Por eso él cambió el concepto de la misión eclesiológica hacia la misión de la Trinidad. Sostuvo que la misión no se basa en la Iglesia, sino en la santa voluntad de Dios. Dijo lo siguiente: la Iglesia existe porque el Señor la ha enviado al mundo. La Iglesia proclama el mensaje redentor a los no cristianos, y entre los que escuchan este mensaje hay quienes lo aceptan, y estas personas rescatadas se congregan y se reúnen como pueblo de Dios. Pero el concepto de la misión de Dios de Visedom se salió de su propósito original, o sea, el documento de Nueva Delhi y de Uppsala del Consejo Mundial de Iglesias se salieron de la postura original de Visedom. Dios realiza su propósito en el mundo y a través del desarrollo y proceso de la historia del mundo, esta misión de Dios, vista desde la perspectiva de la historia, se manifiesta a través de una respuesta inevitable de los desafíos. Esto se comprende como una forma provisoria de la misión de Dios. El Consejo Mundial de Iglesias sostiene que si bien la teoría de Boethius es buena, dada la realidad repentina e intensa de hoy en día, esta teoría no es correcta. Por ende, sostienen que hay que reformar toda la estructura social en la que vive la humanidad, remover el mal estructural y mejorar el orden social. Sostiene que hay que reemplazarla por una nueva misión que pueda implementar a la nueva humanidad. El concepto misionero que ellos sostienen aquí enfatiza en forma absoluta la participación social. El concepto misionero final de ellos no es la venida del reino de Dios, sino que ha cambiado por un reino de los cielos terrenal. Sin embargo, mientras que no se solucione el pecado y no haya reconciliación con Dios, será imposible remover el mal de la estructura social, ni se logrará la nueva humanidad. Las simples actividades sociales no pueden lograr la conversión. Por eso, la teoría misionera del Consejo Mundial de Iglesias merece ser criticada. Aquí finalizamos la primera clase de misiología. Muchas gracias.